Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz de Cristo Jesús reine en nuestros corazones. Nuevamente para que reflexionemos en el Evangelio que se nos ha dado hoy en la iglesia primitiva, la iglesia universal, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde hoy estamos contemplando, reflexionando este glorioso Evangelio de San Mateo, en su capítulo 5, versículo del 17 y siguiente. La palabra de Dios siempre la leemos bajo la vocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra: no crean que he venido a suprimir la ley por los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que se nos da hoy en la iglesia es un poco largo. Vamos meditando por partes. Vamos meditando por estrofas, por versículos. En el versículo 17 nos dice: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. El Señor nos dice que Él no vino a suprimir la ley o los profetas. Muchos hoy dicen: no, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, era antes. Hoy ya podemos vivir como nos dé la gana. Hoy ya podemos vivir sin casarnos. Hoy ya podemos vivir sin confesarnos, sin recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso era antes. Ahora ya no se aplica esa ley. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice el Señor: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacerla. No hay un versículo de la Biblia donde diga que esto ya no se debe cumplir. No. Esto es hasta el final de los tiempos, como nos lo sigue aclarando aquí la palabra de Dios. No he venido para deshacerla, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley
hasta que todo se realice. Aquí no dice lo que escucha uno por ahí en la calle, a los ateos, a los que no creen en Dios, a los que quieren vivir una vida light, que no, que eso era en el Antiguo Testamento, que no, que eso era en el Antiguo Tiempo, que no, que eso era para los viejos, para los anticuados. Esa ley es para los anticuados, no es para nosotros los jóvenes. Hoy dice mucha juventud, pero aquí dice que pasará el cielo y la tierra antes que una letra o una coma se deje de cumplir. Está diciendo que es para siempre. Entonces no podemos evidenciar que no, que esto ya pasó, que esto no nos cubre a nosotros. Y en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, este tiempo tan difícil que se nos presenta hoy, donde hay muchos que enseñan unas cosas, otros enseñan otras, para confundir la gente. Unos enseñan una cosa, otra cosa, y uno ya no sabe ni qué creer. El que no está firme en la fe ya no sabe ni qué creer. Entonces, ¿qué? Queremos, por medio de la palabra de Dios, instruirnos y que sea la palabra de Dios la que nos guíe, el Espíritu Santo de Dios que nos guíe, nos ilumine, y nosotros dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios para recibir esta hermosa y bella palabra que el Señor nos da día tras día, muy especialmente el día del Señor, que es el día domingo. Sigue diciendo la palabra: por lo tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Aquel que ignore los mandamientos, aquel que ignore la palabra de Dios, aquel que ignore el Evangelio, será el más pequeño en el reino de los cielos. Va a llegar a la presencia del Señor con las manos vacías. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. La única manera para ser grande, para llegar a ser grande en el reino de los cielos, es cumpliendo los mandamientos, es aceptando el Evangelio, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios. No es aquel que dice que eso era en el tiempo pasado, que eso se aplicó en el Antiguo Testamento, que hoy ya con este nuevo orden mundial que ofrece este siglo XXI ya no se aplica eso. No, esto es hasta el final de los tiempos, dice la palabra de Dios, y que el que lo ignore será el más pequeño, pero el que los cumpla será grande en el reino de los cielos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que buscar hacer grandes en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos ser grandes en el reino de los cielos? Cumpliendo los mandamientos, observando los mandamientos y haciendo lo que el Señor nos pide en su divina palabra. Muchos dicen: no, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no violo, y por eso yo no tengo pecado. Muchos son capaces de decir eso. Pero aquí el Señor hoy nos enseña en tu divina palabra, en el versículo 21 del mismo capítulo que estamos leyendo, 5, nos dice: ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás, el homicida tendrá que enfrentar a un juicio. Pero yo les digo, en el Antiguo Testamento era que aquel que matara a alguien quitándole la vida tenía que enfrentarse a un juicio. Pero ahora el Señor nos dice, por eso Él dice que vino a renovar los mandamientos, no vino a deshacerlos, sino vino a renovarlos y llevarlos a la plenitud. Pero yo le digo,
Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Todo aquel que se enoje con su hermano, ya está mereciendo juicio, ya está pecando, ya lo está matando. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal. Aquel que insulte, maldiga, hable mal de su hermano, merece ser llevado al Tribunal Supremo, ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. ¿Cuántas veces nosotros insultamos? ¿Cuántas veces nosotros hablamos mal? ¿Cuántas veces nosotros escueramos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, muchas veces a nuestra misma familia? Y decimos, no, yo no tengo pecado porque yo no violo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Es la excusa que sacamos nosotros muchas veces. Puede ser que no le hacemos daño a nadie, pero nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Hay muchos que dicen, no, yo no voy a misa, yo no me congrego en la iglesia porque yo no le hago daño a nadie. Es verdad, puede ser que no le esté haciendo daño a nadie, pero se está haciendo daño él mismo, porque el Señor para eso fundó una iglesia, el Señor para eso dejó una iglesia, para que todos nos congreguemos y todos busquemos la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. La iglesia es baluarte y columna de la verdad. Entonces debemos reflexionar nosotros hoy en este Evangelio y ver que no solamente matar, quitándole la vida a una persona, comete un pecado. Comete un pecado igual y más grave cuando lo está insultando, cuando está renegando de él, cuando lo está calumniando, cuando le levanta un falso testimonio. Ahí está cometiendo un asesinato ante su mismo prójimo, ante su mismo hermano. Y nos dice el versículo 27 también. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nada más por una mala mirada, por un mal deseo, ya uno está cometiendo adulterio, ya uno está pecando, ya uno está fallando ante Dios. Y nosotros somos muy hábiles para eso, para estar mirando, para querer mirar, para querer desear lo que no es para nosotros. Muchas veces nos dicen en la iglesia, nos dicen en la congregación, nos dicen donde nosotros reunimos, mire, para que lea tal versículo de la Biblia. Y decimos, no, yo no traje los lentes, yo no veo, ya no puedo leer, yo no veo. Pero si es un hombre y va pasando una muchacha mal vestida por ahí, provocativa, ahí sí la ve, ahí sí la detalla hasta lo último. Y si es una mujer con un hombre, con un muchacho, de igual manera. Pero la Biblia, las letras de la Biblia no las ve. Pero la palabra de Dios no la quiere leer, no la quiere ver. Eso nos pasa a nosotros. Y eso es algo muy común. Y todavía decimos que no tenemos pecado porque no vivo en adulterio. Quizás no podemos vivir en adulterio directamente, pero indirectamente, con una mirada, estamos cometiendo adulterio en nuestro corazón, estamos fallando al Señor. Por eso este Evangelio tan hermoso que hoy nos ofrece el Señor, también nos dice del juramento. No jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, sino solamente decir sí cuando es sí y no cuando es no.
Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Y nosotros muchas veces, por quedar bien ante los hombres, ante nuestro prójimo, decimos una tremenda mentira y curamos todavía de paso. Estamos quedando quizás bien en el momento ante los hombres, pero ante Dios, ¿cómo estamos quedando? Como unos mentirosos, porque para Dios no hay nada que Él no pueda ver, todo lo ve y todo lo sabe. Entonces, pidámosle al Señor en esta hermosa y bella reflexión que hoy nos ofrece el Señor con esta palabra, que nos ilumine la mente y el corazón, y que esta palabra que hoy hemos escuchado, tan hermosa y divina del evangelista San Mateo, que son las mismas palabras del Señor Jesús, more en nuestra mente, en nuestro corazón, entre hasta el más profundo, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios penetra hasta el más profundo, donde se divide el alma y el espíritu, los tuétanos y los huesos. Como dice también el Salmo 119, 105, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz que guía nuestros senderos. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos siga guiando a través de tu divina palabra, a través de tu divino evangelio glorioso, que es la luz que disipa toda tiniebla de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén.